¿En verdad hay un colesterol bueno y malo? Les voy a platicar primero un poco del metabolismo de lípidos y ya de ahí cuál es el papel del colesterol en el organismo y en qué momento se vuelve un problema. En el postprandio, los órganos utilizan hidratos de carbono como fuente casi exclusiva de energía, porque los hidratos de carbono proveen energía a gran velocidad. La glucosa entra a las células, rápidamente se convierte en energía y por lo tanto todas las células, cuando consumimos alimento, usan hidratos de carbono como fuente de energía, las neuronas y eritrocitos, el músculo, el hígado y el tejido adiposo. Posteriormente, cuando nuestros órganos ya cubrieron su requerimiento energético, el resto de la glucosa se guarda como glucógeno. Sin embargo, el exceso de glucosa que consumimos en la dieta se guarda en el hígado en forma de triglicéridos y el tejido también empaqueta los lípidos como triglicéridos. ¿Por qué? Pues porque en el ayuno estos triglicéridos que en el tejido adiposo se rompen por lipólisis y se liberan los ácidos grasos a la circulación. Los ácidos grasos son la principal fuente de energía cuando la glucosa ya disminuyó, es decir, posterior a las 4 horas de haber consumido alimento empieza la utilización de ácidos grasos. Por lo tanto, mientras más horas pasan de ayuno o hacemos actividad física, se utilizan los ácidos grasos como fuente de energía en el músculo, en el corazón y en el riñón. El cerebro y los eritrocitos requieren siempre glucosa, por lo tanto el hígado tiene que hacer glucosa. El problema con los lípidos es que los lípidos no se pueden convertir en glucosa, por lo tanto el hígado usa los lípidos como fuente de energía, porque hacer glucosa es un proceso caro energéticamente, pero los lípidos por sí mismos no hacen glucosa. Son los aminoácidos que vienen del músculo los que el hígado usa para producir glucosa para las células como eritrocitos y neuronas en los periodos de ayuno y ejercicio. Por eso es importante no tener un ayuno muy prolongado. Hoy en día que están de moda los ayunos intermitentes, no es bueno un ayuno mayor a 16 o 18 horas porque estaríamos perdiendo masa muscular en un ayuno más prolongado, porque los lípidos no se pueden convertir en glucosa. ¿Y por qué los lípidos? Los lípidos son la principal reserva de energía en el organismo. Y como vimos, el hígado convierte toda la glucosa que le sobra en lípidos. ¿Y por qué los lípidos? Pues simplemente porque los lípidos proveen más calorías por gramo que las proteínas y los hidratos de carbono. Las proteínas proveen 4 calorías por gramo, los hidratos de carbono 4, pero los lípidos proveen 9. Es una gran cantidad de energía la que proveen los lípidos. Por esa razón, nuestro organismo tiene una gran reserva de lípidos. En una persona estándar de 70 kilos, tenemos 15 kilos de tejido adiposo y dentro de esos 15 kilos de tejido adiposo tenemos, ahí está, equivale a 550,000 kilojoules de energía. Mientras que de glucógeno en el músculo tenemos 120 gramos, en el hígado 70 gramos y por lo tanto equivale solo a 1900 o 1100 kilojoules. Es decir, nuestro tejido adiposo tiene una gran reserva de grasa que es útil para los periodos de ayuno o ejercicio. Por esa razón, mi organismo va a hacer esta vía metabólica. La vía metabólica más importante en el hígado es la lipogénesis, es decir, la glucosa y los aminoácidos entran al hígado, ya que el hígado cubrió su requerimiento de energía, el ciclo de Krebs saca el citrato, se convierte en ácidos grasos y se guarda como triglicéridos. Así que cualquier consumo excesivo, ya sea exceso de glucosa, exceso de hidratos de carbono o proteína, va a acabar convirtiéndose en lípidos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Una dieta alta en grasa, alta en proteínas, alta en hidratos de carbono? Pues cualquier exceso de calorías, el hígado lo va a convertir en grasa. Sea una dieta baja en grasa y alta en hidratos de carbono, sea una dieta alta en proteína, finalmente todo lo que consumimos en exceso, el hígado lo convierte en grasa. Y esta grasa la manda al tejido adiposo para que se almacene.
Cuando aumenta la cantidad de tejido adiposo, tenemos obesidad. Pero la obesidad, que se define exclusivamente como un exceso de grasa en el tejido adiposo, por sí misma no genera enfermedades metabólicas. Por esa razón hay personas con obesidad metabólicamente sanos. Sin embargo, no es porque sea benéfico, ¿no? Simplemente es un periodo transitorio, porque la obesidad en algún momento va a progresar a disfunción del tejido adiposo y ya no va a ser capaz de guardar toda esta grasa, va a viajar a los diferentes órganos generando lipotoxicidad, inflamación crónica de bajo grado y dando lugar al síndrome metabólico. Por eso el exceso de grasa corporal da lugar al síndrome metabólico, que es la resistencia a la insulina, hiperlipidemia, hígado graso, hipertensión, lo cual genera diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Vamos a ver cómo se llega a esto y qué pasa, por qué los lípidos pueden ser tanto problema y cómo podemos evitar estos problemas. Los lípidos de la dieta, normalmente consumimos lípidos en forma de triglicéridos. El páncreas libera las enzimas lipasas para que en el intestino los triglicéridos se rompen a ácidos grasos y glicerol y con ayuda de las sales biliares se absorben a nivel del intestino. Los lípidos entonces tienen que llegar a los diferentes órganos, pero no pueden viajar libres en la circulación. Por lo tanto, los lípidos se empaquetan en camioncitos llamados lipoproteínas. Las lipoproteínas tienen en la superficie una apolipoproteína, que es la que le da la dirección a la lipoproteína. Tiene una capa de fosfolípidos, como cualquier célula de nuestro organismo, con colesterol en la superficie, y en el interior están los triglicéridos y los ésteres de colesterol, que son insolubles. Y aquí estamos viendo cómo se ve el suero de una persona en ayuno y una persona en postprandio, después de comer. Y miren cuántos lípidos están viajando en la circulación. Entonces las lipoproteínas se dividen en dos, aunque hay una gran variedad y cada libro tiene diferentes definiciones. La realidad solo hay dos tipos de lipoproteínas, según lo que transportan y hacia dónde van. El kilomicrón, la VLDL y la LDL son lipoproteínas que transportan triglicéridos. Transportan triglicéridos del intestino al tejido adiposo o del hígado al tejido adiposo. Mientras que la HDL es lo contrario. La HDL transporta colesterol de los macrófagos que están en el endotelio vascular de vuelta al hígado. Por lo tanto, en vez de tener muchas definiciones, simplemente son dos: lipoproteínas que transportan triglicéridos, lipoproteínas que transportan colesterol. Las que transportan triglicéridos tienen algo en común, que la APO que tienen es la ApoB, y las HDL que transportan colesterol tienen ApoA. Esto es importante porque ahorita vamos a ver esto. ¿Y por qué son de diferente tamaño? Pues porque lo que hacen es transportar triglicéridos. El kilomicrón y la VLDL tienen una gran cantidad de triglicéridos. Y conforme van pasándole esos triglicéridos al tejido adiposo para que los guarde, se van haciendo pequeñas. Y por lo tanto la LDL o el remanente de kilomicrón pues son lipoproteínas pequeñas, porque es normal, esa es su función, es ya que se liberaron los triglicéridos, regresa al hígado para volverse a empaquetar y volver a dar la vuelta. Entonces aquí estamos viendo, vamos a ver las dos funciones de las lipoproteínas. Función número 1 es enviar triglicéridos al tejido adiposo. Los lípidos de la dieta se empaquetan en kilomicrones, el tejido adiposo captura los ácidos grasos a partir de la acción de la lipoproteína lipasa para guardarlos como triglicéridos. Esa es la función del tejido adiposo, guardar triglicéridos. Entonces la grasa de la dieta llega al tejido adiposo a través del kilomicrón y lo que sobra es el remanente de kilomicrón, ya una lipoproteína más pequeña que el hígado va a capturar. Y de la síntesis de lípidos a partir de glucosa, es decir, todos los azúcares que comemos, el hígado los convierte en triglicéridos y también el hígado le va a mandar estos triglicéridos al tejido adiposo. Viaja por la circulación, el tejido adiposo toma los triglicéridos para guardarlos y lo que regresa al hígado es la LDL.
Por lo tanto, estamos viendo que sale el kilomicrón del intestino, regresa el remanente de kilomicrón. Sale la VLDL del hígado y regresa la LDL. De este modo, los kilomicrones y las VLDLs son lipoproteínas que transportan triglicéridos de la dieta o del hígado al tejido adiposo para almacenarse, porque el tejido adiposo es el único órgano capaz de almacenar grasa sin generar un problema que vamos a ver un poco más adelante. Cuando otros órganos acumulan grasa, eso genera problemas. Las lipoproteínas, el tejido adiposo nada más toma los triglicéridos, pero el único órgano, o que el órgano que principalmente captura estas lipoproteínas, es el hígado. El hígado, a través del receptor de LDL, reconoce a las lipoproteínas con ApoB y las captura. Y lo que hace el hígado a través de la actividad del receptor de LDL es capturar las lipoproteínas, internalizarlas para poder utilizar estos lípidos. Ahora vamos a ver la otra historia, la historia del colesterol, la historia del HDL. El HDL toma el colesterol de los macrófagos que están en el endotelio vascular y lo regresa al hígado, y esto se le llama transporte reverso del colesterol. El hígado tiene un receptor de HDL que se llama SRB1, y lo que hace el SRB1 es capturar la HDL para que el hígado convierta el colesterol en bilis. ¿Por qué? Porque el hígado es el único órgano que es capaz de eliminar el colesterol. El colesterol no se degrada, no se puede destruir. El hígado lo elimina hacia el exterior, hacia la cañería. Por lo tanto, cualquier célula que tiene colesterol en exceso se lo manda al hígado y el hígado lo elimina. Entonces, esta es la historia completa. El intestino libera kilomicrones, es decir, los lípidos de la dieta viajan en el kilomicrón para alimentar para que se acumulen en el tejido adiposo, y lo que sobra del kilomicrón es el remanente que es capturado por un receptor de kilomicrones en el hígado. El hígado, la glucosa la convierte en colesterol y triglicéridos, empaqueta la VLDL, el hígado libera la VLDL para que la grasa que hizo el hígado a partir de la glucosa se guarde en el tejido adiposo, y la VLDL se va haciendo más pequeña y se convierte en LDL, la cual es capturada nuevamente en el hígado por el receptor de LDL. Esta es la historia de los triglicéridos. Mientras que la historia del colesterol es al revés. Un macrófago que tiene colesterol le manda el colesterol a la ApoA, es decir, el hígado libera la ApoA y la HDL se va haciendo, conforme va acumulando colesterol, la HDL se va lipidando. La ApoA se lipida, se convierte en HDL y la HDL regresa al hígado por su respectivo receptor. El colesterol es muy importante para la vida. El colesterol sirve para hacer hormonas importantes en el metabolismo como el cortisol, el estrógeno, la testosterona y la vitamina D. El colesterol es necesario para la solubilización de lípidos en el intestino, es decir, los ácidos biliares como el ácido cólico y deoxicólico, y el colesterol es necesario para generar las acumulaciones lipídicas o lipid rafts que forman caveolas en las células, las cuales, estas acumulaciones de colesterol en la membrana, son necesarias para que las células puedan tener una señalización de hormonas. Por ejemplo, la insulina. En una célula que tiene colesterol en la membrana, la insulina lleva a cabo su función. En este estudio, y lo que hicieron muy interesante fue a una célula le quitaron el colesterol. Y una célula sin colesterol en la membrana, si le pones insulina, aquí está, no pasa nada. La insulina se une a su receptor, pero si no hay colesterol en la membrana, no manda la señal y hay resistencia a la insulina. Es irónico porque estamos acostumbrados a que el colesterol es muy malo, pero sin colesterol no hay señalización de insulina y hay diabetes. Cuando a la célula se le recupera su colesterol, la insulina puede enviar su señal. Esto es importante porque la insulina en el músculo esquelético se encarga de que capture glucosa a través de la activación de la señalización, y por lo tanto, sin colesterol, la insulina no puede tener un efecto en el músculo. Esto es muy importante porque al día de hoy hay fármacos que reducen la síntesis de colesterol, como las estatinas.
Las estatinas inhiben a la enzima HMG-CoA reductasa, que es la que se encarga de sintetizar colesterol. Esto es peligroso porque las estatinas a largo plazo van a generar una depresión del colesterol en la membrana de las células del páncreas y del músculo esquelético. Las estatinas van a alterar la producción de insulina en las células beta, van a reducir la capacidad del músculo esquelético de tener sensibilidad a la insulina y por lo tanto el uso de estatinas nos lleva a la diabetes tipo 2. Es importante reconocer esto porque el colesterol no es malo, el colesterol es necesario para llevar a cabo la señalización y el uso de estatinas, que al día de hoy se usa como si fueran caramelos, pues generan diabetes tipo 2. Obviamente, una persona que tiene un alto riesgo cardiovascular requiere estatinas, pues porque aunque incrementa su riesgo de diabetes, va a reducir su riesgo de infarto. Por esa razón, aquí la estatina, al igual que todo fármaco, tiene beneficios, evitar que una persona tenga enfermedad cardiovascular y muera, pero tiene un riesgo que es la toxicidad y la diabetes tipo 2. Por lo tanto, en una persona cardiópata, pues obviamente es mayor el beneficio que el riesgo. Sin embargo, una persona no cardiópata, pues no es algo recomendable. El problema es que se usa de manera excesiva. Y entonces, ¿por qué decimos que es malo el colesterol? Pues porque el colesterol se acumula en las arterias generando aterosclerosis. La aterosclerosis es la acumulación de una placa de colesterol en el interior del endotelio vascular, reduciendo la luz, reduciendo la flexibilidad de las arterias, generando hipertensión, mayor gasto cardíaco, y lo cual tristemente puede generar aneurisma y rotura, oclusión por trombo y estenosis crítica. ¿Qué es lo que hace que el colesterol llegue a esto? Pues vamos a ver una historia muy interesante. La explicación de por qué el colesterol puede generar aterosclerosis se explica en el hígado, con el receptor de LDL y el receptor SRB1. El colesterol lo libera el hígado a través de la síntesis por la HMG-CoA reductasa, lo empaqueta en la VLDL, viaja en la circulación y el colesterol regresa al hígado, el colesterol en la LDL regresa al hígado por el receptor de LDL y ya, no hay ningún problema, todo está bien. Luego, cuando las células periféricas como los macrófagos que están en el endotelio vascular tienen un exceso de colesterol, el macrófago no puede destruirlo y necesita mandárselo al hígado, que es el único órgano que puede eliminarlo. Por lo tanto, el hígado libera ApoA. La ApoA, como si fuera el camión de la basura, va recogiendo el colesterol de las células periféricas, convirtiéndose en HDL. La HDL regresa al hígado por el receptor SRB1 para ser eliminado. El problema está en que, número uno, si yo consumo un exceso de colesterol en la dieta, número 2, si yo consumo un exceso de hidratos de carbono que se convierten en colesterol, aquí está la vía metabólica, un exceso de glucosa se va a convertir en colesterol. Entonces, número 1, exceso de colesterol en la dieta. Número 2, exceso de glucosa, de azúcares en la dieta. Y número 3, falta de un par de cosas que vamos a ver un poco más adelante. Exceso de 2 cosas, falta de otras 2 cosas. Ahorita vamos a ver cuáles son. Un exceso de colesterol dentro del hígado va a inhibir al receptor LDL a través de la regulación transcripcional por el factor de transcripción SRBP2, que eso lo podemos ver en otra sesión. Cuando hay mucho colesterol dentro del hígado se inhibe el receptor. ¿Por qué? Porque el hígado, si ya tiene mucho colesterol, no va a desear capturar nuevamente colesterol y se reduce el número de receptores. Si el hígado ya no tiene suficientes receptores de LDL para capturar este colesterol, entonces el hígado sigue liberando VLDL, pero la LDL al no regresar al hígado se queda en la circulación. Ese es el origen de la aterosclerosis, el tiempo que se queda la LDL en la circulación porque el hígado ya no la está capturando. Con el tiempo
la LDL sufre modificaciones como glicación y oxidación, lo cual es reconocido por los macrófagos como algo extraño, algo que tiene que ser capturado y destruido. El problema es que el macrófago que se come la LDL oxidada y glicada no va a poder degradarla a la velocidad que se requiere y por lo tanto se genera la placa de ateroma. Por lo que la aterosclerosis es causada, número 1, porque la LDL al no regresar al hígado se oxida. Número 2, la LDL oxidada es capturada por un macrófago convirtiéndose en una célula espumosa. Número 3, esta célula espumosa revienta, el colesterol es tóxico y por lo tanto revienta dentro del endotelio vascular, liberando el colesterol al interior del endotelio y generando una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria genera migración y proliferación de células endoteliales, producción de matriz extracelular, reclutamiento de más macrófagos y linfocitos, generando inflamación, mayor acumulación de colesterol y por lo tanto la placa de ateroma. Entonces el origen de la aterosclerosis es la oxidación de la LDL que se queda en la circulación. Aquí vemos que en 60 minutos la LDL tiene que haber salido y regresado al hígado. Si queda más tiempo en la circulación, incrementa su exposición a las diferentes oxidantes que tenemos en la circulación. En especial si llevamos una dieta baja en antioxidantes, la LDL se oxida, la LDL se glicosila, se glica. Si una persona tiene elevada la glucosa, por ejemplo, una persona con resistencia a la insulina que tiene elevada la glucosa y por lo tanto le podemos medir la hemoglobina glicada, pues la LDL también se glica. Y la LDL glicada es capturada por los macrófagos. Y peor aún si está glicada y oxidada. Por lo tanto, una persona que no consume alimentos con antioxidantes y una persona que ya tiene resistencia a la insulina y tiene la glucosa elevada, obviamente la LDL va a tener más posibilidad de oxidarse y acumularse en el endotelio vascular. ¿Cuál sería la otra de las razones por las cuales podríamos evitar la acumulación de colesterol y por lo tanto las personas que no lo hacen? Y es los cereales de grano entero. Si consumimos cereales de grano entero, tiene diferentes moléculas, desde la fibra soluble o insoluble, pero también tiene esteroles vegetales como el citosterol. Aquí estamos viendo que el citosterol es un esterol vegetal que está en nueces, semillas y cereales de grano entero. Y el citosterol compite con el colesterol a nivel intestinal para su ingreso. Quiere decir que si consumimos cereales de grano entero, nueces y aceites vegetales, vamos a estar reduciendo la captura de colesterol. Número 2, los cereales de grano entero también reducen la reabsorción intestinal de bilis. Si el hígado hace bilis a través de la CYP7 y la manda al intestino, la bilis regresa por la circulación enterohepática, por lo tanto el hígado no tiene que hacer nuevo colesterol, la bilis está regresando. Pero si consumimos cereales de grano entero, reducen la absorción intestinal de bilis, haciendo que la bilis salga del organismo. El hígado, molesto, al ya no recuperar su bilis, va a tener que hacer nueva bilis a partir del colesterol que tiene acumulado. Si el hígado agota su colesterol, también molesto, va a tener que incrementar el receptor de LDL para que la LDL sea capturada para que el colesterol se convierta en bilis. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es que si lo que genera aterosclerosis es la reducción en el receptor de LDL en el hígado, lo cual genera que el LDL se quede en la circulación, se oxide, sea capturada por los macrófagos. Si yo reduzco el colesterol en el hígado, voy a volver a tener la adecuada expresión del receptor de LDL. Esto es importante porque le echamos la culpa al culpable incorrecto. Tenemos culpables incorrectos. Es decir, ¿qué es lo que disminuye nuestro colesterol? Pues el cereal de grano entero. Los alimentos, las semillas, granos, cereales integrales,
pues tienen salvado con su capa hialina, su testa, su capa de aleurona, que tiene betaglucanos, gilanos, fibra dietética soluble e insoluble. Y entonces si comemos semillas, cereales de grano entero, va a reducir nuestro colesterol, vamos a evitar la aterosclerosis. En cambio, si consumimos harina refinada, es decir, en vez de comer cereales integrales, estamos consumiendo productos ultraprocesados que ya no tienen nada de fibra. Y es pura harina refinada, y por lo tanto esto va a incrementar nuestro colesterol. Normalmente no asociamos pastelitos, panquecitos, todos los ultraprocesados con colesterol. Le queremos echar le queremos echar la culpa al huevo. Queremos echar la culpa al huevo, a la grasa, a la manteca de cerdo, pero no. La harina refinada, al no tener estos glucanos y esteroles vegetales, pues no lleva a cabo esta función. Mucha gente dice, bájale al gluten y te sentirás mejor. Pues no es el gluten, es la harina refinada. El trigo ha sido parte de la historia de la humanidad desde siempre, pero al día de hoy está de moda la intolerancia al gluten. Yo sé que sí hay quienes la tienen, pero la mayoría de las personas no es que sea intolerancia al gluten, es disbiosis causada por harina refinada, que esa es otra historia para otra charla. Y hablando de grasa, la grasa tiene dos efectos. Estamos viendo que las semillas y granos, por tener esta fibra, tienen un efecto anti-hipercolesterolemiante. Pero también la grasa omega 3 de cadena larga, poliinsaturados, el ácido graso icosapentanoico y docosahexaenoico, también previenen la aterosclerosis. ¿Por qué? Porque si nosotros consumimos grasa omega 3 en la dieta, principalmente de cadena larga como el EPA y el DHA, se convierten en lípidos mediadores pro resolución. Estos lípidos se utilizan no como fuente de energía, sino que se convierten en resolvinas, leucotrienos, protectinas y maresinas, que van a tener un impacto benéfico en el metabolismo, reduciendo el estrés oxidante, reduciendo la inflamación y mejorando el transporte de colesterol en el hígado. Por esa razón, el consumo de omega 3 previene las enfermedades cardiovasculares, previene la aterosclerosis, justamente porque tiene esta capacidad de prevenir la inflamación, que es parte del desarrollo de la aterosclerosis. Por lo tanto, los omega 3 de cadena larga en el hígado incrementan la producción de ApoA, que captura el colesterol y regresa como HDL. Reduce la inflamación, y al aumentar HDL también reduce la acumulación de colesterol en las arterias, reduce la agregación plaquetaria y por lo tanto la posibilidad de trombosis. Y no solo eso, sino que reduce la posibilidad de tener arritmia, mejora la función mitocondrial y por lo tanto la grasa omega 3 genera una protección cardiovascular. ¿Dónde están los ácidos grasos omega 3? En el pescado principalmente, en menor cantidad en el huevo y en algunas otras vegetales con grasa, pero principalmente está en el pescado y en menor cantidad en el huevo, los omega 3 de cadena larga. Los vegetales tienen linolénico, pero no EPA y DHA, y la síntesis endógena de EPA y DHA a partir del linolénico no es alta. Entonces aquí estamos viendo los diferentes ácidos grasos interesantes que se generan a partir del omega 3. Mientras que el omega 6, que está en los aceites vegetales, tiene un efecto proaterogénico y proinflamatorio. Entonces es interesante porque las recomendaciones actuales dicen una dieta alta en grasa poliinsaturada y baja en grasa saturada, cuando no es cierto. Lo que necesitamos es una dieta baja en grasa poliinsaturada omega 6, es decir, aceite vegetal. El omega 6, los aceites vegetales tienen araquidónico, que es proinflamatorio. Lo que necesitamos proponer es una dieta alta en pescado, alta en huevo, que tiene estos omega 3 de cadena larga, o las algas. Esto es importante porque estamos acostumbrados a decir, ay, es que la grasa saturada es mala, entonces el aceite de coco es malo, la mantequilla es mala, la manteca es mala, cuando lo que es aterogénico es el omega 6. Aquí estamos viendo en moradito el omega 6, y los aceites vegetales son ricos en omega 6.
El único que se salva es el aceite de oliva. El aceite de oliva es muy bueno y no porque tenga omega 3, no. La ventaja del aceite de oliva es que tiene polifenoles antioxidantes que evitan la inflamación. Por esa razón estamos muy mal en nuestras recomendaciones, y no lo digo yo, lo dicen varias revisiones como esta revisión sistemática y metaanálisis. En este estudio, con 276,000 participantes, 200,000 participantes, evaluaron la asociación de los lípidos de la dieta y en la circulación con el riesgo cardiovascular, y se observó, y esta es la historia real de la vida: la grasa saturada por sí misma no tiene un efecto proinflamatorio o que induzca la enfermedad cardiovascular. La monoinsaturada tampoco. Los únicos lípidos que tienen un efecto benéfico en la prevención de la enfermedad cardiovascular son los omega 3 de cadena larga, no el linolénico que está en los aceites vegetales, es el de cadena larga omega 3 que solamente está en el pescado y en menor cantidad en el huevo. Los que sí tienen un efecto proinflamatorio y que induce enfermedad cardiovascular es la grasa trans. Por lo tanto, incluso dice aquí, la evidencia no apoya las guías cardiovasculares que te animan a consumir una alta cantidad de grasa poliinsaturada y bajo consumo de grasa saturada. La grasa saturada no es el problema, el problema es la grasa trans. Por lo tanto, pues estamos acostumbrados a echarle la culpa al huevo, y tristemente hay muchas personas que le quitan la yema al huevo. La yema del huevo tiene zinc, lecitina, vitamina A, vitamina D y omega 3. La yema del huevo no es la culpable, a tal grado de que hay muchos estudios que han demostrado que efectivamente la yema del huevo no es la culpable. Entonces, ¿quién es el culpable de la aterosclerosis? Pues la grasa trans. Aquí se ve que la grasa saturada y la grasa trans, principalmente la trans, se asocia directamente con enfermedad cardiovascular, mortalidad y diabetes. ¿Qué es la grasa trans? La grasa hidrogenada, la grasa que se genera en las industrias para hacer pastelería, panquecitos. Todos los productos de pastelería y panquecitos están hechos con margarina, con grasa trans o con manteca vegetal. La margarina, la grasa trans, actúa como una señal proinflamatoria en los macrófagos, en las células del hígado, en los adipocitos, generando inflamación y aterosclerosis. Otro tipo de grasa que también estimula la progresión de la placa de ateroma, genera un estado proinflamatorio e incrementa el estrés oxidante, el cual da lugar a la enfermedad cardiovascular y la aterosclerosis, es la grasa quemada. Es decir, cualquier grasa que uno consuma pero quemada va a generar malonialdehído y otros productos de oxidación que va a generar un tipo de muerte celular llamada ferropoptosis, que genera estrés oxidante, daño a la mitocondria y por lo tanto todas las complicaciones. Si vamos a cocinar a fuego alto, irónicamente el mejor aceite para cocinar a fuego alto es aceite de coco o manteca de cerdo, porque no tienen grasa poliinsaturada. La grasa poliinsaturada es la que se peroxida. Mientras más poliinsaturado, más peroxidación. Así que irónicamente, todos los aceites vegetales altos en grasa poliinsaturada son más peligrosos cuando se cocinan. Así que si nosotros queremos hacer un resumen de cuáles son los lípidos más tóxicos, pues tristemente son la grasa trans, que está en todos los productos industrializados, todos los ultraprocesados, y la grasa quemada. Tristemente, todos los menús infantiles están llenos de todos estos lípidos altamente aterogénicos, y por lo tanto, pues esto es muy triste, porque esto se le enseña a consumir a los niños. Esto es bastante grave, pero pues hay una buena noticia. La buena noticia es que los nutrimentos bioactivos pueden revertir el proceso aterosclerótico. Las frutas pueden prevenir y tratar la enfermedad cardiovascular al disminuir la presión, los lípidos circulantes, mejorar la función de las plaquetas, disminuir la trombosis, disminuir el estrés oxidante y la inflamación. Los vegetales están asociados inversamente con la aterosclerosis. Algunos trabajos en los que yo he participado, aquí estoy yo, hemos evaluado el efecto de diferentes plantas, diferentes extractos de plantas, en el metabolismo, y hemos visto en ratitas con dieta alta en grasa que generan hiperlipidemia, hígado graso,
Pues resulta que el proveerles de esta planta se reduce el tejido, el tamaño de los adipocitos, disminuye la liberación de ácidos grasos, disminuye la esteatosis, mejora la tolerancia a la glucosa. En otro estudio, que también por aquí estoy, donde utilizamos nopal para ver su efecto en la progresión de las enfermedades cardiovasculares y la dislipidemia, y vimos algo muy similar. Las moléculas que provienen del nopal sirven como antioxidantes, como inmunomoduladores, evitando la enfermedad cardiovascular y la aterosclerosis. Otro estudio en el que participé, donde utilizamos saponinas procedentes del agave, tuvieron un efecto metabólico y de inmunonutrición o nutrigenómica en el hígado, incrementando el receptor de LDL para que el LDL sea capturado, incrementando las enzimas que convierten el colesterol en bilis para poderlo eliminar, y no solo eso, aumentar las mitocondrias para que los triglicéridos se oxiden en la mitocondria. Por lo tanto, el consumo de, incluso el último estudio que les quiero mostrar, bien interesante, este salió el año pasado, que el consumo de leche de cabra previene la obesidad, esteatosis hepática y resistencia a la insulina, algo que va un poco en contra de lo que mucha gente piensa de que, ay, es que la leche es mala. Pues no, el consumo de leche mejoró la función del tejido adiposo, del músculo, del hígado y del páncreas, evitando las complicaciones de la obesidad. Por lo tanto, el resumen de todo lo que hemos visto es que la grasa no es mala, solo hay que saber elegir. Es que una dieta baja en grasa es lo mejor, en especial grasa saturada. Ya vimos que no es cierto. Lo que debemos evitar es la grasa trans, la grasa parcialmente hidrogenada, que es la margarina, la manteca vegetal, el aceite de palma, ese sí es saturado, tóxico, o cualquier cosa frita, lamentablemente. Aunque sea con el mejor aceite vegetal, al momento de hacerlo frito, pues entonces estamos generando esta grasa peroxidada. Y entonces, en vez de tratar de eliminar la grasa saturada y el colesterol y eliminar esas ideas equivocadas, pues es simplemente consumir pescado, consumir nueces, cereales, consumir aceite de oliva porque tiene sus polifenoles, y huevo. Por lo tanto, el resumen, para evitar enfermedad cardiovascular, aterosclerosis y que nuestro metabolismo de lípidos funcione correctamente, pues no hay que tener suplementos extraños ni una dieta restrictiva, simplemente consumir polifenoles, prebióticos, probióticos, antioxidantes, esteroles vegetales, todas estas moléculas que están en una dieta real, alimentos hechos con ingredientes reales, no ultraprocesados. Por lo tanto, el resumen de la charla de hoy, que cómo puedo evitar la aterosclerosis, pues si la aterosclerosis es causada por disminución en la fibra dietética, exceso de azúcares simples y de grasa trans, harina refinada y un bajo consumo de antioxidantes y polifenoles, entonces la dieta de la milpa es la solución. Se sabe que la dieta mediterránea evita la aterosclerosis, la dieta DASH evita la aterosclerosis, pero la dieta de la milpa es lo mismo, pero de manera local. Come fresco, come local, come barato y además apoya uno a la economía local. Ahí está sus pescados, su huevo, bien importante, sus cereales de grano entero, bien importante, mucha verdura, fruta y también otras cositas. Pues eso es todo, espero les haya gustado esta charla y pues si gustan seguirme, aquí están mis redes.